Transcurría el año de 1890 y en Matamoros, Tamaulipas, el 21 de mayo, nacía Valente Quintana, quien con el paso de los años fue conocido como el Sherlock Holmes mexicano. Su popularidad inició en los años 20 y a la fecha aún se le considera como el mejor investigador policíaco del país o detective, como se les decía en aquellos años a los policías investigadores. Este gran logro no fue casual. Valente Quintana era inteligente y versátil, pues además de tener un gran sentido del razonamiento, en muchas ocasiones usó hasta disfraces para resolver algunos casos. Seguía pista tras pista hasta que encontraba algún cabo suelto que lo llevara a quien o quienes cometieron alguna fechoría. Se conoce mucho sobre sus hazañas, pero poco sobre su vida personal. Su nombre completo fue Valente Quintana González y fue el tercer hijo de Pelayo Quintana Tamarit, originario de Andorra, y Genoveva González López, nacida en Matamoros pero con descendencia directa de españoles. De acuerdo a su árbol genealógico, tuvo 4 hermanos: Elisa, Pelayo, Fernanda y Lauro Emilio. Todos ellos nacieron en Matamoros. Todo es indicar que el matrimonio tuvo otro hijo, José Wilfredo Valente Quintana González, quien se supone nació el 21 de mayo de 1889 en Santa Ana, Camargo, Tamaulipas, pero de él se desconocen datos. Sin embargo, por medio de actas de registro civil se pudo saber que el matrimonio Quintana González registró en un mismo día, el 20 de noviembre de 1890, a Pelayo, Elisa y Wilfredo. Para esa fecha ya había nacido Valente. Sin embargo, en esto existe algo de confusión, pero en lo que corresponde a Valente Quintana, se sabe que desde su nacimiento y hasta la edad de 11 años aproximadamente, su vida transcurrió en Matamoros. Se cree que por el barrio de la calle Bravo, de la 8 a la 10 y sus alrededores, y es que así lo hace suponer algunos indicios, como son actas de nacimiento, matrimonio y defunción de alguno de sus hermanos. No hay datos que indiquen en qué primaria estudió, pero por la época pudo haber sido en la Miguel Sáenz González. No se sabe por qué la familia Quintana González emigró a Brownsville, Texas, justo cuando Valente terminó la primaria, pero como todos en la frontera, su estancia en la vecina ciudad norteamericana no era permanente, pues de vez en cuando regresaban a Matamoros. Incluso sus 2 hermanos mayores se casaron en esta ciudad, además de que documentos consultados indican que sus padres, ya mayores, vivieron por la calle República de El Salvador. Pero regresando a Brownsville, nuestro personaje tuvo que trabajar allá. Lo emplearon en una tienda donde un día el dueño del negocio lo acusó de robo. Valente negó todo, pero aún así lo corrieron. No estuvo de acuerdo con esto, aseguraba que lo culpaban sin pruebas y ante esta situación se dedicó a investigar el robo. Se puede decir que fue su primer caso y tuvo éxito, descubrió al ladrón y así limpió su nombre y reputación. Tal vez este hecho lo motivó a convertirse en detective. Así, con el paso de los años y viviendo en los Estados Unidos, logró ingresar a Detectives School of America gracias a sus excelentes calificaciones. Esto le permitió ingresar al servicio americano. De ahí lo enviaron a Corpus Christi como agente y en donde también destacó, gracias a que pudo resolver varios casos, y lo asignaron como comandante de grupo. Pero para poder ocupar el cargo tenía que renunciar a la nacionalidad mexicana y se negó. Era el año de 1917 y Valente Quintana se regresó a su país. Se fue a la Ciudad de México e ingresó a la Inspección General de Policía. El cargo que se le asignó fue gendarme comisionado, el más bajo del escalafón policíaco de aquel entonces. En una entrevista que le hizo el periódico El Universal Ilustrado y que se publicó en abril de 1925, el Sherlock Holmes mexicano reveló: a fuerza de tenacidad logré ir escalando sucesivamente los puestos de auxiliar, agente de segunda, de primera, jefe de grupo, comandante de agentes y jefe de las comisiones de seguridad. Para entonces, su fama empezaba a crecer, gracias a la genialidad que tenía para resolver los casos que se le asignaban, pues llegó a disfrazarse de vagabundo, leñador y hasta de homosexual callejero. Transcurrían los años 20 y para entonces Valente Quintana seguía en ascenso, no había caso que no pudiera resolver. Una de sus hazañas más conocidas y de los primeros casos oficiales que resolvió fue el robo de autos que se había incrementado en la Ciudad de México. Para ello, en uno de los puntos críticos, dejó un auto con sus llaves, las puertas sin candado y al que le había colocado pintura en las llantas. Era un señuelo muy atractivo para los ladrones. Cuando se robaron el automóvil, un Ford de la época, este fue dejando las rodadas en el pavimento, las que llevaron a una bodega. Fue así como con su equipo de trabajo atrapó a la banda de ladrones. Era un genio en la investigación policial, aunque también se dijo que gran parte de su éxito fue porque contaba con informantes. Se los había ganado en el bajo mundo del Lampa de aquella época y a quienes incluso, se dijo, protegía a cambio de pitazos. Su destreza, ingenio y relación con la delincuencia le permitieron resolver muchos casos, algunos de ellos muy sonados. El que lo catapultó y que le valió el ascenso a jefe de seguridad de la Inspección General de Policía del Distrito Federal fue el asalto al tren de Nuevo Laredo en 1921. Logró detener a los 5 delincuentes quienes habían cometido el robo de 100,000 pesos en oro y plata y asesinado a 8 soldados y 2 civiles. Tras este sonado caso, Quintana logró otros aciertos en su carrera.
también capturó al norteamericano J.L. Armfield, un banquero que había cometido un fraude por $300,000. El detenido fue entregado al gobierno norteamericano. Para entonces, tras resolver este sonado caso, su fama se fue en más ascenso, pero sin lugar a dudas, el caso que se le presentó en 1922 le dio fama internacional. Logró la captura de la corista norteamericana Clara Phillips, apodada la Tigresa del Martillo. Ella asesinó en Los Ángeles, California, a Alberta Meadow, una cajera de banco de 19 años, de quien sospechaba era amante de su marido. Ese fue un caso muy sonado en los Estados Unidos. Tras cometer el homicidio, la mujer huyó a México, y cuando las autoridades norteamericanas se dieron cuenta, la reclamaron. El inspector Quintana inició con su búsqueda, pero cuando la mujer se enteró, huyó a Centroamérica, la siguió y la ubicó en Guatemala, luego en Honduras, en donde finalmente logró su captura. Este gran logro no solo llamó la atención de la prensa nacional, sino también internacional, principalmente de los Estados Unidos. Los casos siguieron y así el nombre de Valente Quintana fue ascendiendo. De hecho, fueron policías norteamericanos quienes le impusieron a Quintana el sobrenombre del Sherlock Holmes mexicano. Incluso el magnate de la prensa estadounidense, William Rutherford Hearst, le rindió un homenaje periodístico por el caso de la Tigresa del Martillo y envió 87 ejemplares al domicilio del investigador policiaco. Con el paso de los años llegaron más sucesos que pudo resolver, como el cometido en el hogar de los descendientes del marqués de Harald del Berrio. Asimismo, logró la aprehensión y desintegración de la banda de los burros, ladrones que actuaban con gran ingenio para robar por la zona de los portales de Santo Domingo. Igualmente detuvo al Charrascas, el Flaco, el Gendarme y muchos más ladrones y asesinos. Cuando parecía que se encontraba en lo más alto de su carrera, Valente Quintana tuvo 2 tropiezos en el año de 1925, cuando ingresó a la cárcel de Belén como acusado. Fue Víctor Castillo, conocido como el Raja Pescuezos, quien lo acusó de haber mandado matar a Teodoro Camarena, a quien 4 años antes Valente Quintana había detenido por ser el jefe de una banda de asaltantes. La segunda ocasión fue por un contrabando de 1,000 sombreros panameños. De los 2 casos salió libre, pero tuvo que renunciar a su cargo. Más tarde se le absolvió totalmente de las acusaciones. Ya en 1926, y fuera de la policía, inauguró el Bufete Nacional de Investigaciones Valente Quintana, ubicado por la avenida San Juan de Letrán, pero también en ese tiempo fabricó refrescos de apio. Luego regresó a la policía. Luego de las acusaciones en su contra y de las que pudo salir bien librado, se le mandó llamar. Se le ofreció el cargo que venía ostentando como jefe y principal detective de la policía. Ya de vuelta, le asignaron para que resolviera el asesinato de Álvaro Obregón, suscitado en el restaurante La Bombilla de la Ciudad de México el 17 de julio de 1928. Lo llamaron para que investigara al presunto asesino, pues a pesar de que al autor material ya lo habían detenido, no tenía ni idea cómo se llamaba, pues no decía nada. Gracias a su genialidad, ingresó como preso a la cárcel de Belén, donde estaba el magnicida. Se ganó su confianza y así pudo saber que su nombre era José León Toral. De sus investigaciones se desprendió que Concepción de la Yata, la madre Conchita, fue quien había ordenado el magnicidio. Un año más tarde, el 9 de febrero de 1929, José de León Toral fue fusilado. Sus logros le valieron para que el presidente Emilio Portes Gil lo asignara como inspector general de la Policía del Distrito Federal y posteriormente fue designado como jefe del Bufete Nacional de Investigaciones. Después de esto, resolvió muchos casos más, pero en otros hubo dudas. Uno de ellos fue el asesinato del cubano Julio Antonio Mella, suscitado el 10 de enero de 1929 en la Ciudad de México. Para Quintana se trataba de un caso pasional, en el que estaba involucrada la amante de la víctima, la fotógrafa italiana Tina Modotti. El atentado fue muy sonado, pues Mella era un periodista, dirigente estudiantil y revolucionario cubano, fundador del Partido Social Popular de su país. En su momento, el expediente pasó a formar parte de la gran hilera de casos pendientes. Solo se involucró en el crimen a José Agustín López Baliñas, a pesar de que hubo otro implicado, Miguel Francisco Sanabria. Años después, la esposa del acusado denunció que José Agustín López y Miguel Francisco Sanabria habían sido contratados por Santiago Trujillo, jefe de la policía secreta del entonces presidente cubano Gerardo Machado, quien había ordenado el asesinato. Así continuó su carrera entre grandes éxitos, pero también entre críticas y señalamientos sobre su relación con delincuentes, lo que nunca le pudieron comprobar. Pero su gran trayectoria como detective fue inspiración para la filmación de 2 películas en el año de 1953, El mensaje de la muerte y El misterio del carro express. De igual forma, en el ámbito literario, en la obra Ensayo de un crimen, donde Rodolfo Uzi Gil dio vida al investigador policial Valente Herrera, basándose en Valente Quintana, y en el libro El complot mongol de Rafael Bernal, el personaje de la obra Filiberto García fue basado en el detective matamorense. Como ya lo mencionamos, la vida pública de nuestro personaje fue muy conocida, pero de la privada no se sabía tanto hasta hoy. Con esa pequeña investigación que realizamos en Matamoros, su tierra natal, ya conocimos su nombre completo,
quiénes fueron sus padres y hermanos y hasta por dónde vivió y pasó su infancia. Pero ya de adulto pudimos saber que se casó por primera ocasión el 29 de julio de 1926 en la Ciudad de México con Luz María Centeno. Con ella tuvo una hija, Consuelo Quintana Centeno. Sus segundas nupcias, según consta en actas, fue el 27 de abril de 1945. Se casó con Josefina González Martínez en Cuernavaca, Morelos, y con ella tuvo un hijo, José Adalberto Quintana González. De acuerdo a datos que logramos recabar, este hijo de Quintana también nació en Matamoros el 4 de diciembre de 1942 y falleció el 5 de abril de 1987 en la Ciudad de México. El hecho de que su hijo varón naciera en Matamoros nos hace pensar que Valente Quintana regresó a su tierra natal en varias ocasiones, a la ciudad que siempre tuvo en su mente, pues constantemente la recordaba. Valente Quintana, el Sherlock Holmes mexicano, murió el 7 de abril de 1968 en la Ciudad de México a la edad de 78 años. Sus restos descansan en el Panteón Jardín de la capital del país.